Capítulo 7.5. Registro del despacho de mercancías de las empresas. Requisitos para la obtención del registro del despacho de mercancías de las empresas. 7.5.1. Para los efectos del artículo 98, 100 de la Ley Aduanera y 144, fracción 3 del reglamento, las personas morales interesadas en obtener la inscripción en el registro de despacho de mercancías de las empresas deberán cumplir con lo siguiente: presentar a través de ventanilla digital el formato denominado solicitud de registro en el despacho de mercancías de las empresas, conforme al instructivo de dicho formato, estar constituidas conforme a la legislación mexicana, estar al corriente del cumplimiento de obligaciones fiscales y aduaneras de la solicitante y haber autorizado al SAT a hacer pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla 2.1.27 de la resolución miscelánea fiscal, haber realizado el pago del derecho que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud a que refiere el artículo 40 inciso A de la Ley Federal de Derechos, no encontrarse al momento de ingresar la solicitud en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos del artículo 69 con excepción de lo dispuesto en la fracción 6 y 69b cuarto párrafo del Código Fiscal, contar con certificados de sellos digitales vigentes si no se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 17H, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación durante los últimos 12 meses, contar con correo electrónico actualizado para efectos del buzón tributario, contar con programa IMEX vigente o, en caso de no contar con dicho programa, haber realizado importaciones con un valor mayor a 106.705.330 pesos en el año calendario anterior al que se presente la solicitud, o bien que en el ejercicio de inicio de operaciones estima efectuar importaciones con un valor superior a 106.705.330 pesos. Manifestar los nombres y número de patentes de los agentes aduanales y apoderados aduanales autorizados para promover en su nombre y representación el despacho de mercancías conforme al procedimiento de revisión de origen. Designar a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado de las mercancías de comercio exterior señalando su nombre, denominación o razón social y clave del RFC, que no se encuentre suspendido en el padrón de importadores o el padrón de importadores de sectores específicos o padrón de sectores sectorial. Permitir en todo momento el acceso al personal de la GASE para realizar la visita de inspección inicial o de supervisión de cumplimiento, llevar control de inventarios de conformidad con el artículo 59, fracción 1 de la Ley Aduanera, no haber interpuesto por parte del SAT querella o denuncia penal en contra de los socios, accionistas, representante legal o integrantes de la administración de la empresa solicitante, o en su caso declaratoria de perjuicio durante los últimos 3 años anteriores a la presentación de la solicitud. Llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente a través del portal del SAT de conformidad con el artículo 28, fracción 3 y 4 del Código Fiscal de la Federación y las reglas 2.8.1.6 y 2.8.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal. La GASE emitirá resolución a la solicitud de inscripción en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir del día siguiente a la fecha de acuse de recepción. En el caso de que la autoridad aduanera detecte la falta de algún requisito, le requerirá por única ocasión al promovente la información o documento faltante, para lo cual el contribuyente contará con un plazo de 15 días para dar atención al requerimiento. En caso contrario, se entenderá por no presentada. El plazo de los 60 días se computará a partir de que tenga cubierto en su totalidad los requisitos establecidos. Obligaciones de las empresas que cuenten con el registro de despacho de mercancías de las empresas. 7.5.2. Las empresas que hubieran obtenido la autorización del registro de despacho de mercancías de las empresas de conformidad con los artículos 98 y 100 de la Ley Aduanera, 144 del reglamento y la regla 7.5.1 estarán sujetas al cumplimiento permanente de las siguientes obligaciones: cumplir con los requisitos necesarios para el registro del despacho de mercancías de las empresas que le fue otorgado, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, dar aviso a la GASE a través de ventanilla digital de las modificaciones o adiciones a los documentos asentados en el registro del despacho de mercancías de la empresa en la resolución con la relación de la denominación o razón social clave del RFC, apoderado aduanal o agente aduanal y transportista a través del formato denominado aviso de modificación del registro del despacho de mercancías, al que se deberá anexar la documentación que acredite la modificación o adición solicitada conforme a los requisitos previstos en el otorgamiento del registro. Dicho aviso se tendrá por cumplido al momento de su presentación y al emitirse el acuse correspondiente y surtirá efectos al sexto día siguiente
al de su presentación, siempre que la información sea correcta. Cuando la autoridad aduanera encuentre discrepancias en la información declarada, requerirá al promovente al fin de que en un plazo de 15 días subsane las irregularidades. En caso de no subsanar las irregularidades en dicho plazo, se tendrá por no presentado el aviso correspondiente. Cuando se lleve a cabo la fusión o escisión de empresas que cuenten con la autorización en el registro del despacho de mercancías de las empresas y subsista una de ellas, esta última deberá dar aviso a la GACE a través de la ventanilla digital mediante el formato denominado aviso de modificación de registro del despacho de mercancías dentro de los 10 días posteriores a que haya quedado inscritos los acuerdos de fusión o escisión del registro público de comercio. Cuando derivado de la fusión o escisión de dos o más empresas que cuenten con la autorización en el registro del despacho de mercancías de las empresas, resulte una nueva sociedad, extinguiéndose una o más empresas con autorización, la empresa que resulte de la fusión o escisión deberá presentar ante la GACE una nueva solicitud en los términos de la regla 7.5.1. Para efectos de lo señalado en el artículo 98, fracción 4 de la ley aduanera, las empresas que hayan obtenido su inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas deberán presentar a través de ventanilla digital, a más tardar el último día de febrero de cada año, el cálculo a que se refiere el artículo 99 de la ley aduanera correspondiente al ejercicio inmediato anterior y, en su caso, la copia del comprobante en el que acrediten el pago realizado del monto total de contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias que resulten en los términos del artículo 99, fracción 3 de la ley aduanera. Requerimientos para las empresas que cuenten con el registro de despacho de mercancías de las empresas. 7.5.3. La GACE requerirá a las empresas, cuando derivado del seguimiento correspondiente a la autorización en el registro del despacho de mercancías de las empresas, otorgado de conformidad con la regla 7.5.1, detecte el incumplimiento de algunos requisitos o se actualice alguno de los siguientes supuestos. La empresa no se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Se ubique en la lista publicada por el SAT en términos de los artículos 69 con excepción de lo dispuesto en la fracción 6 y 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal. Se ubique en los supuestos previstos en el artículo 17h, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación, dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en la regla 7.5.2. Para tales efectos, la autoridad aduanera notificará, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación, el requerimiento señalando las causas que lo motivan y le otorgará un plazo de 15 días para que subsane o desvirtúe la inconsistencia. La GACE procederá a la suspensión contemplada en la regla 7.5.5 en el caso de que las empresas no subsanen o desvirtúen las inconsistencias a que se refiere el primer párrafo de la presente regla. Renovación del registro del despacho de mercancías de las empresas. 7.5.4. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 100 de la ley aduanera, la GACE podrá renovar la autorización en el registro del despacho de mercancías de las empresas a que se refiere la regla 7.5.1, siempre que se presente a través de ventanilla digital el formato denominado aviso único de renovación en el registro del despacho de mercancías dentro de los 30 días previos al vencimiento del plazo de vigencia, manifestando bajo protesta de decir verdad que las circunstancias por las que se otorgó la autorización no han variado y que continúan cumpliendo con los requisitos inherentes a la misma. La autorización se tendrá por renovada al día hábil siguiente a la fecha del acuse de recepción del aviso a que se refiere anteriormente. Emitiéndose el acuse correspondiente, la GACE requerirá en cualquier momento, de conformidad con la regla 7.5.3, cuando posterior a la solicitud de renovación detecte que la empresa ha dejado de cumplir con los requisitos necesarios para la obtención de su certificación o renovación. La GACE procederá a la suspensión contemplada en la regla 7.5.5 en el caso de que las empresas no subsanen o desvirtúen las inconsistencias que motivaron el requerimiento. Causales de suspensión del registro del despacho de mercancías de las empresas. 7.5.5. El SAT procederá a la suspensión de la inscripción del registro de despacho de mercancías de las empresas hasta por 6 meses en los siguientes casos. Dejen de cumplir con los requisitos previstos para la autorización o la renovación. No presenten los avisos a que se refiere la regla 7.5.2, fracción 3. No se cumplan con la presentación de cálculos señalado en la regla 7.5.2, fracción 6. Cuando las empresas sean suspendido del padrón de importadores por un plazo igual o mayor a 90 días de manera interrumpida.
cuenten con la autorización para realizar la prevalidación electrónica de datos y no paguen el aprovechamiento previsto en el artículo 16A, penúltimo párrafo de la ley aduanera. Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad detecte cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales, para efectos de lo anterior, la autoridad aduanera se sujetará al procedimiento previsto en el artículo 144A, segundo párrafo de la ley aduanera.